Bienvenidos a un episodio más de Matrimonio en Construcción. Bueno, como que si nada, ya llevamos 7 semanas de esta primera temporada y cada uno de los temas ha presentado un desafío para ti, para mí y también para los que han estado pendientes de este programa. Y el tema que tenemos ahora también va a ser un tema muy, pero muy interesante como lo han sido los demás. Sobre todo en este tiempo donde vivimos en un contexto cada vez más ocupados. Creo que venimos de generaciones anteriores donde lo usual es que el esposo trabajara y la esposa se quedara en casa. Pero ya la mayoría somos parte de todo un movimiento donde es necesario que los dos trabajen, y ya no solamente por realización de la mujer, sino que muchas veces por presupuesto familiar. Pero eso ha hecho más complejas las cosas, porque siempre hay tareas que hacer en la casa, siempre hay trabajo, siempre hay otras actividades que debemos involucrarnos, y en ese sentido nosotros necesitamos distribuirnos mejor las responsabilidades. Y la pregunta es, ¿quién debe hacer qué en la casa? ¿Quién debe hacer qué fuera de la casa? ¿Y cómo podemos nosotros convivir de manera que no haya tanta tensión y tanta presión con lo que tenemos que hacer? Pero a esto también se debe agregar algunos criterios para seleccionar en qué deberíamos involucrarnos y en qué no. Porque resulta que el día tiene 24 horas. Y aunque el día tuviera más de 24 horas, la pregunta que nos tendríamos que hacer es si tenemos las fuerzas para vivir días más intensos porque terminamos exhaustos. Así que Ceci, este día vamos a hablar acerca de compartir las tareas. Los roles en casa. Creo que es un tema sumamente importante, quizás algo espinoso, pero es necesario hablarlo, y lo bonito es que lo vamos a hablar no solamente en el ámbito cultural, porque la cultura va cambiando, pero algo si no cambia es la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra al respecto y cómo vamos a orientar los roles dentro de casa. Yo sé que manejar una casa y trabajar fuera de ella es sumamente difícil. Y a veces tenemos la mala costumbre de preguntarle a una persona, por ejemplo, a una mujer que no trabaja fuera de casa, y usualmente le decimos, usted no trabaja. Pero el trabajo en casa es sumamente extenso y es algo que no termina. Así es que se vuelve hasta una ofensa que le digamos a alguien, usted no trabaja solamente porque está en casa. Así es que es importante tener claro que el trabajo en casa realmente es algo sumamente digno y que el Señor lo ha tomado muy, muy en cuenta, y para Él también es muy importante. Y es Él quien hizo la distribución para que haya una sincronización en el matrimonio de una forma correcta o que facilite la vida. Quizás también en este punto, ¿verdad? Culturalmente nosotros hemos tenido la distribución sobre la base del género, digamos. Es decir, así ha sido una parte tradicional, y a veces también ha sido bajo una ideología, digamos. Si es patriarcal el modelo, pues sobre esa base se hace la distribución. Pero yo quiero compartirte algunas definiciones y también con quienes nos acompañan este día. Por ejemplo, en cuanto a roles. Roles son las expectativas sociales o culturales asignadas a cada miembro de la pareja dentro del matrimonio. Estos están influenciados por normas, tradiciones y contextos culturales o religiosos. Y esto quiere decir que si el contexto cultural cambia, los roles pueden cambiar. Pero las funciones, es aquí donde quisiera que hagamos la diferencia, las funciones son tareas o responsabilidades específicas que cada persona asume dentro del matrimonio y le corresponde. Y esto, ¿verdad?, es muy sencillo. Por ejemplo, la función de dadora de vida o la función reproductiva. Digamos que hoy la tecnología y la ciencia se ha vuelto tan loca, ¿verdad?, que conciben hombres embarazados. Pero la verdad es que esa es una función que corresponde en toda su plenitud y belleza al cuerpo femenino, porque tiene todo ya divinamente diseñado para ser mamá. Exactamente. Entonces, aunque yo pueda ayudar en la maternidad, y ya tú podrás dar algunos ejemplos,
pero ya no puedo asumir No esa es tu función. función dar vida. Exactamente. Entonces, esa diferencia creo que nos va a ayudar en esto porque muchas veces ni siquiera abordamos el tema con claridad. Solamente pensamos en tareas. Me siento cansado y te las tengo que dar y si no te las doy quedo Te enojas. exhausto y me enojo. Y no solo es eso, es entender que son roles y que son funciones también. Y entender las funciones es importante porque ese es el diseño divino, una función de ejecutar el hombre y una función que ejecuta la mujer. Como Mauricio decía, la mujer ejecuta la función de dadora de vida, pero el hombre es quien es el que ha asignado Dios para que sea él jefe o el coordinador de hogar. Y yo sé que eso se puede incluso escuchar hasta machista, pero ese es el diseño divino y de esa forma va a funcionar mejor, aunque la cultura nos diga que no. Ahora, en los roles no tiene nada que ver con las funciones, porque Mauricio no deja de ser el jefe de casa o el sacerdote de casa, como Dios te ha destinado, porque me ayudes en la cocina, por ejemplo. Entonces, las funciones no están supeditadas al rol que desempeñemos o a la tarea que hagamos. Sí. Por ejemplo, nosotros en casa tenemos distribuidas las tareas. Cuando nos casamos hace 27 años, ¿te acordaste? Eso, me acordé. A los 2 años de casados, yo tomé un trabajo en una empresa privada y alguien sabiamente me dijo, significa que hoy vas a tener 2 trabajos. El trabajo de la empresa donde vas a trabajar y el trabajo de casa, porque dentro de las funciones que Dios ha dejado a la mujer es el de supervisar la casa. En Tito 2 dice que las mujeres deben ser cuidadosas de la casa y es una función que se vuelve como que si yo soy la gerente de la casa, ¿verdad? Y a mí me toca la responsabilidad de velar porque en la casa las cosas funcionen. Como que si yo fuese una mayordomo. Ahora, déjame interrumpirte ahí, espero que no pierdas la idea. Pero imagínate que tú dices, vaya, mi función es ser la gerente de la casa. Y entonces vengo yo y digo, bueno, Ceci, ¿verdad? Su función es ser la gerente de la casa. Así que ella haga todo lo de la casa. Pero cuando nosotros hacemos que en esa función todos los roles los asuma solo tú, o solo ella, ¿verdad? Solo nuestra pareja. El problema es que la persona se puede sentir demasiado cargada con qué hacer. Hay un desequilibrio. También pueden haber resentimientos y empiezan a hacer las cosas de mala gana. Enojo. Y por eso es que yo decía, aunque yo a mí me implicaba tener 2 trabajos, yo debo estar clara que siempre debo velar por la casa, además de hacer mi trabajo, pero eso no significa que tú no me ibas a poder ayudar o incluso los demás miembros de la casa no le puedan ayudar a la que está al frente de casa. Sí. Entonces, por eso las tareas pueden ser repartidas y distribuidas entre el equipo, que es el matrimonio. En una ocasión estábamos en el curso de consejería prematrimonial y no sé si te acuerdas, pero encontré un video que había sido preparado por la Comunidad Económica Europea. Imagínense hace cuántos años, ya no se llama así, ¿verdad? Pero estaba ese video y el video planteaba cuál es el esposo ideal para ella. Y entonces aparecía uno que lavaba, planchaba, cocinaba y hacía todo lo de la casa. Y luego, ¿verdad? ¿Cuál era la esposa ideal para él? Una que también lavaba, planchaba y hacía todo. Entonces, cada uno está esperando que el otro le sirva. Entonces, ahí hay un problema de comprensión espiritual de cuál es nuestra función en todo lugar donde estamos. Y Marcos 10:45 lo establece con claridad. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cuando uno entra a la vida matrimonial y entra al plan de Dios con el deseo de ser servido, eso va a dificultar muchas veces el asumir roles que uno puede considerar no van conmigo en personalidad, o no van con mi género. O yo no me casé para eso. O no me casé para eso, o no va con el estereotipo que tengo. Pero imagínense Jesús, Juan, capítulo 13, él dice, si yo que soy el Señor y el Maestro les lavé los pies, ¿y quién lavaba los pies en ese tiempo? Los esclavos. Y realmente el matrimonio, les digo, es la plataforma perfecta para ejercitar el servicio.
No hay mejor plataforma donde nosotros sacamos la maestría en servicio que el matrimonio. Y si nos casamos con una expectativa equivocada, vamos a sufrir. Cuando nos casamos, y chicos, ustedes que están por casarse, tienen que estar conscientes de esto. El matrimonio es la plataforma por excelencia para mostrar el servicio por amor a mi cónyuge y cuando hayan hijos, por amor a mis hijos. Déjame entonces ampliar un poquito esa parte, porque yo me acuerdo que hubo un tiempo, ¿verdad?, que yo llegaba del trabajo, he trabajado toda mi vida en el contexto de iglesia, y el trabajo con personas siempre es demandante. Entonces yo llegaba exhausto, Ceci también trabajaba, y muchas veces yo lo que quería era desconectarme de problemas, desconectarme de consejería, desconectarme de cualquier situación que me cargaba. Y entonces llegaba bien cansado, ¿verdad? Yo ponía mi cabeza en la almohada y hasta el día de hoy, ¿verdad? Me duermo, ¿verdad? Fácil y sin problema. Pero ¿qué sucedía? Que al llegar hay que comer, ¿verdad? ¿Y quién va a preparar la cena? Y al cenar los platos se ensucian. Y al cocinar hay basura. Y el basurero se llena y hay que sacarlo. Y bueno, cuando la comida empuja la comida, ya saben lo que hay que hacer, ir a lavar los baños y todo eso. O sea, es una serie de cosas que hay que hacer en la casa. Y entonces tú me decías, ¿verdad? Mira de dónde sacas fuerzas. O sea, pensá que soy otro hermanito de la iglesia, ¿verdad? Y despertate. Entonces, es interesante y es importante que aprendamos a distribuir nuestras fuerzas en el día y que podamos establecer prioridades. El trabajo es importante, pero no debe ser tirano, no debemos caer bajo su tiranía. Y también es importante saber pedir ayuda, porque Claro. yo te decía eso porque yo veía, yo sola no iba a poder terminar, Claro. porque como tú decías al inicio, 24 horas en el día, y al día siguiente había que levantarse y trabajar y Llevar a los niños chicos a la escuela y todo lo que implica. Entonces yo sola no iba a poder. Entonces yo venía y te decía, necesito ayuda, ya sea en la cocina, ya sea lavando o en lo que sea. Ya Mauri sí hacía todo el esfuerzo y se levantaba, pero el punto es, ambos llegábamos cansados. Y si ambos están trabajando fuera de casa, ambos llegan cansados. Tan cansado llega ella como tan cansado llega él. Sí, y aquí quizás la cuestión también es ir comprendiendo que las funciones que hacemos o los roles que nos toca asumir, ¿verdad? De acuerdo a la situación que enfrentamos, no necesariamente van a poner si nuestra familia está bien o mal. Por ejemplo, nuestras mamás, las dos trabajaron. Siempre. Tu mamá casada y mi mamá como una mujer sola, pero las dos trabajaron. Y claro, ¿verdad? En nuestro caso, por lo menos mi mamá nos hacía que mi hermano y yo, los dos varones, asumiéramos responsabilidades de tareas de la casa. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? A veces nosotros podemos tener ciertos estereotipos que tenemos que hablar y ponerlos en este contexto. ¿Qué es una función que no puedo delegar y qué es un rol que puedo asumir para que juntos salgamos adelante con todo lo que hay que hacer en casa? Quizás también dentro de las funciones que como Mauricio decía al inicio, la mujer es dadora de vida y también a la mujer le corresponde muchas veces estar en esa dar vida, también implica el cuidado espiritual o emocional de nuestros hijos. Y ese es un proceso que también implica mucha energía. Y a veces yo preferiría o preferimos que los platos quedaban sucios quizás, pero había que ir a empijamar al niño o a hacer la lectura con él o el tiempo de oración. Entonces el rol de lavar los platos podía esperar, pero la función de estar con nuestros hijos y orar, eso no lo puede sustituir nadie. Es una función que debemos darle más importancia. Y asimismo también decidimos con el tiempo contratar a personas que nos ayudaran con las actividades domésticas, porque cualquiera te puede lavar la ropa, pero no cualquiera puede darte un abrazo y tener
la capacidad para apoyarte en tu crecimiento espiritual o en el apoyo emocional Sí. que como esposo o como hijos tienen. Quizás Entonces, solo eso aclarar, es ¿verdad? Que no importante. es que tengamos un montón de personas contratadas, sino que las fuimos contratando una por una y algunos días, ¿verdad? No vayan a pensar. Pero bueno, Yo eh, quisiera tener una por una. yo sé eso. Y todos los días, pero tampoco No, no y se puede. definitivamente, y hay muchas cosas que hacer. Y Bueno, las hacemos. ahora, piensa en esto. Alguien dijo que la función del hombre podría definirse con dos palabras, proteger y proveer. No que solo él gane un salario, pero que el que está preocupado y el que piensa en las finanzas y en la sostenibilidad es él. Ujú. Bueno, y en la mujer, fíjate bien estas funciones, administrar y cuidar. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que ese es el diseño divino. Y de esa forma Él nos ha capacitado con dones y talentos que no se vuelven competencia o no se oponen entre sí, sino Mm. al contrario, se complementan. Y entonces la empresa del hogar funciona muchísimo mejor y tiene mejor rendimiento, se alcanza más, Mm. porque ambos ponen sus dones y habilidades al servicio y se complementa el uno con el otro. Ahora, en ese sentido, vamos viendo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este concepto es importante, ¿verdad? Y cuando tenemos la oportunidad de celebrar un pacto matrimonial, hacemos hincapié en que la mujer no fue diseñada tomando un hueso de las extremidades inferiores, de las piernas o de los pies, porque desde la perspectiva de Dios, la mujer no está para ser menospreciada, ni pisoteada, ni subvalorada. O sea, no ese es el enfoque. Dios no hizo a alguien de segunda categoría y el hombre de primera. No, tampoco, ¿verdad? Decimos esto intencionalmente, la tomó de los hombros, de la nuca, ¿verdad? Aunque algunas digan que, ¿verdad? Que Que yo el soy hombre la es la nuca. cabeza y ella es la nuca, pero No la es nuca sigue las cierto. indicaciones de la cabeza. Entonces, tampoco porque no fue diseñada para dirigir, no porque no pueda, ¿verdad? Sino porque un ser vivo con dos cabezas es un monstruo y no funciona. Entonces, Dios lo diseñó esa función para que sea efectivo. ¿Pero qué diseñó? Complemento. Cuando dice ayuda idónea, está hablando de complemento. Y la mejor forma para describir esto es para los que nos encanta armar rompecabezas, es cuando ya está todo armado y solo falta la última pieza. Esa acción de poner la última pieza y decir está completo, esa es la idea de ser idónea, de complementarse, de encontrarse y de que ahora ya está todo completo, ya está lleno. Y esa complementariedad es entre ambos. Tú eres mi complemento y yo soy tu complemento, ¿verdad? Y en ese sentido es un placer para mí servirte y es lo mismo para conmigo. Y eso también nos lleva a lo que dice Gálatas 2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios, porque yo te apoyo en algunos roles para que tú puedas ejecutar la función que tienes como hombre a plenitud, ¿verdad? Entonces yo soy la que te da el soporte o debería Sí. de darte el soporte para que tú ejerzas el sacerdocio en casa, ejerzas la dirección y ejerzas el liderazgo que Dios te ha dado. Sí. Fíjate que yo podría completar eso o complementar eso de Gálatas 6:2 en este sentido. Nosotros podríamos vincularnos bajo cierto paradigma. Uno puede ser competencia, ¿verdad? Y es decir, quién hace mejor las cosas o quién tiene la razón, quién es el que gana y vivir bajo ese paradigma. Y hay matrimonios que lamentablemente ese es el que han escogido. Otro es el de conflicto, ¿verdad? Es decir, en el que constantemente hay una dinámica de oposición, de generar ese conflicto, ¿verdad? Y que a la larga hace que se eviten. Y el que creo yo que debería funcionar es el que acabas de mencionar, es el de complemento. Y esa parte no siempre es fácil, ¿verdad? Es decir, entender que Dios te ha diseñado a ti, te trajo a mi vida
porque hay cosas que tú ves de la forma en que ves la vida y que tienes y que has desarrollado en tu relación con Dios que yo necesito, pero de la misma forma tú. Entonces a veces cuando uno está bajo el paradigma de competencia, la esposa ve algo, le da el consejo al esposo, pero él por su orgullo y como están en ese paradigma de competencia, no la escucha. O él espera encontrar la respuesta solo. Mientras que si vivimos bajo el paradigma del complemento como Dios lo diseñó, lo menos que yo podría hacer es escuchar lo que estás diciendo. Y también hay otro texto cuando dice que debemos soportándoos unos a otros, pero dar ese soporte Pero a mí no me toca soportar. dar ese soporte de empuje, de resistir. Es como cuando esa silla me está soportando a mí, soporta mi peso. De esa forma nos soportamos mutuamente para potenciar y que tú seas el mejor papá, el mejor esposo, el mejor empleado, ¿verdad? El mejor, donde tú te desarrolles. Yo tengo que potenciar lo mejor en ti. Y yo debo darte el soporte para que tú hagas lo que tienes que hacer de la mejor forma. Eso me recuerda a Eclesiastés 4:9, cuando dice, más vale dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. O sea, así como tú dices, ¿verdad? Potenciarme a mí, la idea no es solo, vaya, yo, no. También yo buscar cómo potenciarte a ti. La colaboración y el trabajo en equipo son principios bíblicos que fortalecen cualquier relación, incluyendo la dinámica del hogar. Vaya, ¿cómo puede funcionar? A algunos matrimonios les puede funcionar cocinar juntos. A algunos les funciona y qué bien. Uno pela, ¿verdad? El otro pone a cocinar, ¿verdad? Excelente. O yo cocino y tú lavas los platos. Pero esa puede ser otra forma de colaboración. Es decir, el espacio es tan pequeño y uno cocina más rápido y el otro es más lento. ¿Verdad? Que apenas ya ha quitado la primera cáscara de la cebolla cuando el otro ya tiene todo listo para echarlo a la sartén. Entonces mejor se distribuyen las tareas. Tú cocinas, yo lavo los platos. Tú barres, yo lavo la ropa. O sea, en ese sentido, el punto... O tú lavas la ropa, yo plancho. El punto no es ponernos a comparar con lo que hacen otras parejas, sino establecer nuestro modelo dinámica de colaboración. Exactamente. Y cada matrimonio lo va a hacer. Y en eso cada uno tiene que saber discernir y cómo realmente les funciona, porque incluso de acuerdo a los horarios de trabajo. Otra cosa importante, y yo siempre lo señalo, cuando yo trabajaba en empresa privada, como les digo, llegaba a casa a veces 6:30, 7 de la noche, después de un tráfico bien pesado, era sumamente cansado para mí, y yo quería llegar y encontrar la cena hecha, pero yo llegaba a seguir trabajando. Entonces yo ocupaba el tiempo de trasladarme, de transporte, aún para descansar, ¿verdad? Y ese momento era para orar, para hablar con Dios. Hay amigas que me dicen de las mejores oraciones que he tenido ha sido en tráfico. Y es cierto, yo también he ocupado ese tiempo en el tráfico para descargarme con Dios, para pedirle ayuda, para pedirle energías. Y así cuando yo llegaba a casa, yo ya iba con la energía necesaria. O habían días incluso que les digo, yo necesitaba llegar a casa y arrodillarme aunque sea 5 minutos, ¿verdad? Y ya estaba delante de él y él me energizaba de nuevo para seguir adelante. Ya cuando llegaba mi esposo, quizás las cosas estaban más adelantadas, pero ya tú ayudabas con lo que faltaba o el complemento. Y yo creo que en esto de ser equipo, la regla de oro también es importante, ¿verdad? Procurar hacerle al otro lo que uno quiere que hagan con uno también. Y yo recuerdo que tú me comentabas acerca de este libro que leíste y un consejo bien práctico, que cuando los esposos llegaban a casa, se dieran 15 minutos de receso. Cambiarse, acomodarse, relajarse, ¿verdad? Pero ponerle tiempo, ¿verdad? No algo indefinido. Y no de entrada empezar a hablar de los problemas, de los recibos que no se han pagado, de lo que hay que hacer, sino hacer una pausa, como un recreo, como que estamos en el colegio, ¿verdad? Ya tuvimos las horas clase y tomamos un receso de manera intencional. ¿Para qué? Para desconectarnos del contexto que venimos y reconectarnos al contexto de la casa. Y bueno, en esa ocasión hablábamos de que el que llegara primero tomaba ese tiempo, pero cuando llegara el otro, también dárselo para juntos después asumir lo que falta de la casa también. Y también es importante, si digamos
ambos trabajan, esa dinámica nos funcionaba a nosotros. Pero también cuando yo no salía de casa, por ejemplo, o tenía vacaciones y yo estaba en la casa esperándolo, la actitud de esperar a tu esposo cuando llegue a la casa o viceversa, o a tu esposa también es importante, porque la casa debe ser nuestro lugar seguro, nuestro lugar de refugio. Nuestro esposo debe desear regresar a casa. Pero hay muchos esposos que salen del trabajo y donde no quieren ir es a casa y llegan noche, ¿verdad? Pero lo que debe desear es llegar lo más temprano a casa porque ese es nuestro refugio, nuestro lugar de paz, nuestro lugar de amor. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se construye ese pedacito de cielo aquí en la tierra? Uh-huh. Hay diferentes tips quizás que yo les pudiera dar en esta tarde y uno de ellos es: si estamos dentro de casa y yo sé que mi esposo ahora con el celular, él me dice, ¿verdad? O lo puedo ver ahí en la aplicación que viene en 5 o 10 minutos. Bien controlado, ¿me entiendes? ¿Verdad? Entonces, como yo sé que ya va a venir, y si hay niños pequeños, los juguetes ya deben estar recogidos, la sala debe ser ordenada, si es posible encender una vela para que la ambientación de la casa esté con un olor agradable, si tenemos mascota, pues ya haber limpiado, de modo que cuando mi esposo o mi esposa llegue, del primero que llegue, encuentre un espacio agradable. Sí. Donde se regocije de estar. Y yo, mi presentación, ¿verdad? Aunque sea un poquito de labial, un lipstick, lo que sea, pero estar presentable, porque a veces podemos salir o puede salir nuestro esposo o la esposa a trabajar y llegamos y seguimos con el camisón o la pijama del día anterior. Sí. Y es de saber recibirlos. Uh-huh. E incluso recibirte con una pequeña bebida, tú sabes que siempre procuro hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. O aunque sea un vaso con agua, pero es el hecho de hacerte sentir bienvenido a casa. Sí, quizás con este elemento también me recuerdas a lo que Jesús mencionaba, porque a veces el tema de la responsabilidad, uno dice, ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué no lo hace él o ella, verdad? Siempre estamos tratando de trasladar la responsabilidad al otro. Jesús nos modela no solamente el servicio humilde, uh-huh, sino el hecho de que aunque a él no le tocaba la función de lavar los pies, él por amor lo hizo a sus discípulos. Entonces, en ese sentido, no estés en esa dinámica tóxica de que a mí no me toca, que lo haga el otro. No, si Dios te ha puesto a ti esa claridad, hazlo y ya. Y empecemos a disfrutar los beneficios que significa compartir la vida. Solo algo, y quiero comentar una frase que hace poco una amiga me compartió, que la decía la esposa de Billy Graham. Pero, porque a veces en la cultura, o yo he oído algunas amigas que dicen, sí, pero ser esposa no significa que soy la sirvienta. Uh-huh. Quizás la palabra sirvienta tiene una connotación peyorativa, es despectiva. Pero Jesús mismo nos modeló que era prácticamente un sirviente. Uh-huh. Y entonces nosotros también deberíamos de tener esa como actitud de sirviente, de ser ese sirviente a ti, uh-huh, aunque se oiga quizás, como les digo, despectiva la palabra, pero es una palabra correcta, uh-huh, ¿verdad? Yo me vuelvo, ¿sí?, tu sirviente en ese sentido. Correcto. Y tú te vuelves mi sirviente. Uh-huh. Y aprovechando, ¿verdad? Un saludo para los empleados domésticos o empleadas domésticas que estén viendo este podcast, porque apreciamos su ayuda, ¿verdad? En casa y lo valoramos. Y esa connotación peyorativa que se da no significa que nosotros no valoremos ese trabajo, pero sí es importante que todos mantengamos esa actitud. Sí, así que gracias, Mila, por ayudarme en casa. Bueno, a ver si lo ve. Entonces ella, la esposa del hermano Billy Graham decía, en esta casa todo acto de servicio es para la gloria de Dios. Y así que ese cuadro me lo haces, ¿oíste, mi amor? Lo vamos a enmarcar porque en realidad... En esta casa todo servicio. Todo acto de servicio es para la gloria de Dios. Okay. Porque, por ejemplo, hace poco yo me encontraba lavando los platos y estaba enfadada lavando los platos. Y estoy cansada y nunca se terminan los platos y todo. Y en eso Dios me habló, ¿verdad? Y Ceci, ¿qué estás haciendo? Estoy siendo bien productiva porque estoy haciendo lo que me corresponde hacer. Y sí, podemos ser productivos, pero él en ese momento me dijo, debes ser productiva, pero también debes ser gozosa. Debemos tener regocijo en lo que hacemos. Y
Las tareas de la casa están incluidas en eso. Cuando nos toca lavar los baños, cuando nos toca planchar, ahora casi nadie plancha, ¿verdad? Ya eso va siendo como una tarea Pero es que hay que se nuevas va, telas porque también, hay nuevas que ya telas, sacándolas porque lo y llevas ya. a ladrar, o sea, y hay otras Bueno, ladrar es opciones, más caro todavía, ¿verdad? pero Pero está esa opción, entonces la mayoría ya no lo hace, o la misma secadora, o sea, hay sí, otras funciones, sí, se te facilitan. Pero cuando toca hacerlo, hay que hacerlo y con la mejor actitud, sí. porque todo acto de servicio que hagamos en casa es para glorificar a Y Dios. quizás una cosa aquí es, si no tienes una buena actitud, no lo hagas. No, eso no es válido. O Hay sea, que hacerlo. no, aquí es, si te toca hacerlo, cambia la actitud. O sea, no hay opción en esto. Y en este sentido, hazlo con responsabilidad, ¿verdad? Y también hazlo de la mejor manera posible. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Pero todo esto trae beneficios también, ¿verdad? ¿Qué beneficios podemos encontrar de estar haciendo las tareas juntos, de estar trabajando juntos? Bueno, uno es que nos hace más como Cristo, Ujú, ¿verdad? Creo que hay dos cosas que nos hacen más como Cristo. ujú, Cuando otorgamos perdón y nos ejercitamos en el perdón y cuando nos ejercitamos en el servicio. Por eso yo les decía, la plataforma del matrimonio es mm. clave para poder ejercitarnos en el servicio. Qué tremendo eso que decís, porque, o sea, cuando estamos sirviendo y cuando perdonamos es cuando más nos parecemos a Cristo. Pero claro, Exactamente. lo que nos gusta más es la exaltación, la gloria, ¿verdad? El buen momento. Pero los momentos que más nos identificamos con nuestro Señor son estos dos que has mencionado. También cuando compartimos tareas, esto lo que hace es que fortalece nuestro vínculo matrimonial, porque ya no se trata de tus tareas o de mis tareas, Ujú. sino de nuestro hogar, ¿verdad? Y en ese sentido fortalece la identidad también. También hay más tiempo para compartir juntos. Y en lo personal hemos pasado lindos tiempos en la cocina, ¿verdad? Hemos pasado juntos o compartiendo, o cuando hay que armar o desarmar un closet, ¿verdad? Y si lo hacemos juntos, pasamos platicando, compartimos la tarea y se vuelve menos tedioso. Mm. Y luego también el hecho es que debemos comprender que hay funciones que pueden cambiar. Y el contexto sigue cambiando a nuestro alrededor. Entonces también damos ejemplo a nuestros hijos de adaptabilidad, ¿verdad? Porque, bueno, en la Biblia podríamos encontrar por lo menos unas 7 mujeres que en algún momento asumieron funciones de hombres. Como Débora, que ejerció un Por liderazgo ejemplo, de jueza. Esther Ujú, como ujú, mediadora de todo un pueblo. O ujú. sea, es decir, ejercieron un rol que no les correspondía. Se adaptaron, Dios les dio en ese momento, pero eso no significa que su función cambió. Entonces, esto nos brinda la oportunidad también de dar ejemplo a nuestros hijos y a estas nuevas generaciones. También creo que hay una mejor, o se fortalece la comunicación, porque esa empresa que es nuestro hogar se maneja juntos, Mm, ¿verdad? Y el servicio o el liderazgo que Dios ha diseñado del hombre para con la mujer no es un liderazgo déspota, mm, sino un liderazgo de amor y de ujú, servicio. sí. Y entonces, al modelar eso a nuestros hijos, ellos mismos van a anhelar tener un matrimonio como el que nosotros les estamos modelando, Y- que y- no es perfecto, no. pero que tratamos de vivirlo de acuerdo a lo que dice No, no, la no. Biblia. No, nuestro matrimonio no es perfecto. Nuestro matrimonio está en construcción. ¿Verdad? Definitivamente. Entonces, en ese sentido, 27 años y seguimos en todavía. construcción. Y yo creo que podrías enlistar también tú algunos beneficios y sería bueno que los compartas con nosotros, que escribas, vea, yo veo estos beneficios en compartir y todo. Pero el último que nosotros quisiéramos dejarte es la capacidad de soñar juntos, la oportunidad de soñar juntos sobre mejoras que pueden haber en la casa o en la relación, o inversiones que se pueden hacer a futuro, o modificaciones, etcétera. Pero esa capacidad de soñar, yo creo que a todos nos gusta, ¿verdad? Es decir, pensar que no voy a terminar de esta manera, sino mejor, que mis hijos van a estar mejor, que las cosas van a ir mejorando. Y hacerlo juntos genera todavía esa intimidad emocional que es importante para seguir construyendo el matrimonio. Y también, como yo les decía, es necesario que cada uno conozca sus propias
fortalezas, sus propios dones, sus propias habilidades. Yo conozco parejas donde a él se le hace mejor cocinar y ellos cocinan. Un hombre cocinando. Exacto, perfecto, ¿verdad? Y ella hace otras tareas. O también conozco a mujeres que se les facilita llevar un Excel y manejar la administración de la casa, la finanza, y la llevan 10, ¿verdad? O también hay hombres que manejan eso. Yo gasto, tú controlas, pero bueno, así es. Intento. Cada quien, cada pareja es diferente. Como yo les digo, cada familia tiene su propia marca. Tú debes desarrollar tu propia marca, tu propio estilo, y tú debes saber cómo van a complementarse de acuerdo a los dones, habilidades y talentos que ustedes tienen, respetando las funciones que Dios nos ha dado como hombre y mujer, porque este es el diseño divino. Así que esto es Matrimonio en Construcción y de esto se trata. Ahora, a compartir las tareas. Te esperamos en nuestro próximo episodio.